Bien, amigos, vamos a hablar hoy de Tito, no de Tito, el muchacho de la esquina, ni del mariscal Tito, cuyo verdadero nombre era Josip Broz, aunque algunos decían que era Ernesto. No, Tito el emperador romano, el hijo del finado Vespasiano, ¿no? Así que vamos a instalarnos, vamos a hablar de él y de una novia, que tenía una novia que se consiguió en Palestina. Bueno, ustedes saben que al sur de Jerusalén, a la entrada del desierto, no lejos del Mar Muerto, existía una fortaleza de gruesas murallas, con algunas pequeñas aberturas, la llamaban Malatía. Y allí vivía, en el año 28 de nuestra era, el príncipe Agripa, que era el nieto del rey Herodes el Grande, a quien ustedes conocen. Eran dos Herodes, el Grande y Herodes Antipas, uno peor que otro, aunque no sé cuál. Bueno, en este lugar acababa de nacer una pequeña princesa que en honor a su abuela, no a su abuela Barton, sino la abuela de ella misma, había recibido el nombre de Berenice. En aquel entonces el mundo conocía lo que se llamaba la Pax Romana, una paz impuesta por la fuerza del gobierno de los romanos, más que un acuerdo general o por una justicia ecuménica. Era una paz hija de un dominio tan fuerte que era imposible resistirse. Gobernaba Tiberio, el emperador Tiberio, y el procurador que reinaba en Judea era el señor Poncio Pilatos, de larga fama. La pequeña Berenice descendía de dos estirpes reales. Sin embargo, el papá, Agripa, estaba muy lejos de ocupar un trono. En su juventud había estado en Roma, en medio de todo tipo de placeres, y en ese ambiente, en el ambiente de Roma y de las orgías como las que vimos recién, se había gastado toda su fortuna, la fortuna que había heredado de su madre. El caso es que pronto se encontró deudor de 300.000 dracmas, que era muchísimo, y se las tuvo que tomar de Roma porque ya lo andaban persiguiendo los acreedores. Regresó a Judea y se ubicó ahí en Malatía, y 5 años después de su regreso nació esta chica Berenice. La familia no era muy tranquila. El bisabuelo, Herodes, había mandado a matar al gran sacerdote, a quien le debía el poder y la vida, después a su suegra, a sus 3 cuñados, a su mujer, a 3 de sus hijos y a unos cuantos más. Agripa, el papá de Berenice, había estado en Roma, había sido, como ya dijimos, ¿no? Había sido muy amigo de Calígula, personaje bastante siniestro, incluso cuando todavía no era emperador. Bueno, todo esto. Cuando Berenice tenía 13 años, ya saben, en aquella época en el Oriente, las mujeres a esa edad ya alcanzaban la plenitud de su belleza. Y Berenice tenía 13 años, pero estaba buenísima. Y no sé, porque en algunos libros el autor o los compiladores otorgan, qué sé yo, el calificativo de hermosa a algunos vagallos. Pero en este caso no, porque se conserva una especie de busto de bronce de esta chica Berenice, perfil clásico, dice el busto. Me refiero a la estatua, ¿no? Sí, claro. Perfil clásico regular, sin defectos, labios carnosos, nariz recta y fosas nasales en las que parece uno ver palpitar la sensualidad. Señor, qué No me parece que en las fosas nasales de un busto de bronce se pueda ver palpitar sensualidad alguna, salvo que uno haya estado 20 años preso, en cuyo caso uno ve palpitar sensualidades en un cenicero. Bueno, O un busto de bronce no figurativo, quizás. podría ser. Apenas entraron en Judea, Agripa empezó a buscarle marido a Berenice. No tuvo que ir muy lejos. En realidad, le otorgó su hija a su propio hermano, o sea, la casó con el tío, redondamente. Oh, Dios mío. El único problema para Berenice era que su tío y marido era un anciano, y bueno, ¿qué va a hacer? Si es el tío, por lo menos tiene que ser mayor que ella, qué sé yo, o no, pero en fin.
Esta chica viajó a Calcis, que era un pequeño reinado entre Damasco y la actual Beirut, y allí toda la población vivía de crímenes, bandolerismo. La vida en Calcis era una guerra continua y se sentía allí muy sola. El marido parece que no la quería, pero el emperador le había conseguido a Herodes de Calcis la administración del templo de Jerusalén y del tesoro, y parece que Berenice estaba ahí encargada, qué sé yo, porque al padre, ¿no? Al Antipas. Bueno, ella quiso hacerse cargo de todo lo que sucedía en Judea, quiso reinar. Dice, mi ambición es ser reina. Pero eran tiempos de cosas no muy agradables, luchas intestinas, luchas religiosas, revueltas contra los romanos que tenían ahí sus representantes. Bueno, qué sé yo. Cada tanto había una revuelta, porque el pueblo de Judea tenía un fuerte sentido nacional y entonces se rebelaban contra el poder romano. El emperador entonces, ya era Nerón, Dios libre y guarde, se enteró de lo mal que la pasaban los romanos en esas revueltas y nombró un general para que fuera a comandar el ejército de Oriente allí en Palestina. Y era el más prestigioso de los generales romanos, el viejo Vespasiano. Y Vespasiano se llevó a su hijo, y su hijo era Tito. Por fin llegamos a Tito. Ahora bien, cuando Vespasiano y Tito llegaron a Oriente, Berenice ya tenía 38 años. Era una muchacha grande, pero seguía siendo hermosa. El historiador Tácito dice que estaba en la flor de la edad y de la belleza. Tito tenía 26 años y según las crónicas era de una belleza incomparable, hecha de gracia y majestad. Lindo tipo de hombre. Además improvisaba versos y tocaba bien la lira. Bueno, ya está, loco. ¿Qué querés? Dicen que el primer encuentro entre Tito y Berenice tuvo lugar en Tolemaida, en el invierno del año 67, y en medio de un enorme tumulto guerrero tuvo lugar el enamoramiento, el flechazo. Se vieron, se gustaron, y Berenice pensó que nada podía resultarle más útil a ella, incluso por razones de progreso, que una amistad con Tito, el hijo de Vespasiano. Berenice, entonces, lo enamoró. En la primavera de ese año el ejército romano sometió a Galilea y estaba Agripa, lo invitó al viejo Vespasiano a descansar en sus propias tierras. Berenice hizo los honores del palacio y Tito ya estaba completamente enamorado de ella, y ella ya se olvidó de su patriotismo y dijo, bueno, qué sé yo, no puedo hacer nada por mi pueblo, así que me uno a mis opresores. Dijo Berenice. Hubo muchos de estos. Uno fue alguien a quien le debemos mucho, le debemos información, Flavio Josefo, que era un judío que se hizo ciudadano romano y escribió muchísimo. Nos dejó testimonio justamente de esta misma época y hasta alguna que otra cosa de las poquísimas que hay escritas acerca de Cristo, si es que no sucede, como algunos dicen, que esas cosas supuestamente escritas por Flavio Josefo acerca de Cristo no fueron agregadas después con lo que las muchedumbres se adoctrinaran en la verdad. Bien, el caso es que la tipa dijo, bueno, mi pueblo ya está sonado, yo me voy con Tito. Muy bien. Por aquellos días Nerón ya se había suicidado, vino el interinato de Nerva y ya al ratito Vespasiano fue declarado emperador. Tito quedó a cargo de los ejércitos y con el apoyo de su padre decidió reducir la resistencia de Jerusalén. Ya voy, sí. Y Berenice lo siguió a Tito y asistió a la espantosa destrucción de Jerusalén, porque aquella y no otra fue la destrucción que el propio Cristo había pronosticado.
Fue en el año 70 y Tito destruyó la ciudad. Las víctimas fueron decenas de miles. El templo que ella había custodiado alguna vez fue incendiado. Tito había ordenado que lo que quedara de Jerusalén fuera reducido a cenizas. Y cuando regresó a Roma junto con su padre, Berenice se fue con ellos. Algunos dicen que ella tenía un plan que pensaba ejecutar a su debido tiempo. En Roma, Tito, más enamorado que nunca, decidió oficializar la relación con la reina de Judea, así que Berenice se instaló en un palacio romano junto a Tito, y bueno, en realidad ella estaba esperando que se muriera el viejo Vespasiano para que su marido fuera emperador, ¿no? Bueno, y algunos dicen que tenía también el sueño de reinar junto a Tito y entonces sacar a su pueblo de la opresión, decirle, che, Tito, dice, ya que yo soy la mujer del emperador, ¿por qué no te dejas de oprimir a mi pueblo? Así como una cosa. Una nueva Esther. Bueno. Pero, en fin, no ocurrió porque parece que un buen día, repentinamente, Tito se levantó medio cruzado con la montura ladeada y repudió a su esposa. La repudió de arriba abajo. Y todavía ni siquiera era emperador, así que el sueño de Berenice no se cumplió. Algunos dicen que Tito se cansó de su compañera, otros argumentan que prevaleció la razón de Estado. El príncipe Tito ya no era el mismo. Parece que aquel joven que tocaba la lira y que componía versos se había vuelto cruel. Bueno, destruir Jerusalén te pone un poco cruel. Así que, entonces, la echó a Berenice. 12 años estuvieron juntos, Tito y Berenice. La chica regresó a su país y allí se perdió el rastro de ella. Conjeturo que no la habrán tratado muy bien y desde luego no pudo cumplir su supuesta misión, ¿no? No pudo restablecer el reino de Israel. Seguro que tampoco pudo conseguir el respeto de sus conciudadanos. Es posible que haya envejecido y muerto solitaria en alguna de sus residencias del desierto. A la muerte de Vespasiano en el año 79, Tito se convirtió en el emperador, reinó 2 años solamente porque murió joven en el año 81. Y así termina la historia de esta mujer que tal vez amaba a este hombre, pero también quería hacer algún aporte a su pueblo, pero que no pudo hacerlo. Se quedó en el medio y en un papel que creo que no le puede gustar a nadie. Estos amores que traen una segunda intención no sirven nunca. O estás enamorada de Tito y te vas con él, y no te importa si es el emperador de los enemigos de tu pueblo, o si no, si prevalece el amor a la patria, entonces quedarte donde estás y no lo amas, no lo ames, ¿no? Así que, atención, esa es la moraleja que yo quería decir hoy, para aquellas oyentes que están, bueno, enamoradas del hijo del emperador, de otra nación que de algún modo está sojuzgando a la nación de ella. Bueno, no es un caso muy frecuente. No. Estadísticamente pero, no hay tanto, ¿no? Si entre las oyentes hay alguna que está justamente enamorada del hijo del emperador de una nación que sojuzga a la nación de esta oyente, a quien aprovechamos para saludar, bueno, mejor que recapacite. Esa es la moraleja de hoy. Era necesario que alguien lo dijera esto por radio. Sí. Yo no lo escuché nunca. No, yo tampoco, realmente. Bueno. Pero también hay jóvenes que tienen un criterio funcional del amor y si bien no pretenden aliviar los sufrimientos de su pueblo casándose con el hijo del emperador de quien los oprime, a lo mejor sí hay mujeres que se casan con alguien que a lo mejor va a aumentar la prosperidad de su familia. Muchas
Podría pensarse. Muchas. O sea, podría pensarse. Muchas mujeres. Mire el caso que se me Tranquilo. ocurrió, un caso extremo. Una mujer que realmente no ama mucho a este hombre, pero como es el hijo no del emperador, sino de un vendedor de artefactos eléctricos y tiene mucho dinero, si casan con la segunda. La primera es el tipo que lo aman, ¿no? Y la segunda es mejorar la posición económica. Muchas de su familia. están en Pero mira eso. qué caso extremo, ¿no? Que hemos inventado, un caso hipotético. Lo que pasa es que ahí empezamos en una... Muchas. Porque quizás hay un aspecto intrínseco en la psicología femenina que implica la seguridad para la posterior. Usted es un machista, Bueno, Sí, Usted es dígalo un con todas las machista. letras, discúlpeme. ¿Cómo? Muchas ¿Cómo? mujeres dicen es feo, gordo, Eso es el patriarcado, pero labura, bueno, y ahí está pensando en eso. ¿Quién sabe si está pensando en Porque eso? si arrancó es feo, gordo, buscate otro. Pero labura, y todo, esa parte no, es esa. La prosperidad, la seguridad, el nido. Qué hermoso lo que nos está diciendo. Sí. Bueno, yo fui a la discoteca y el discotecario me contó que la mujer de él se había casado por amor. Sí, si no tiene un mango, digo. Claro, justamente por eso, que era la única posibilidad. Y que él nunca aceptaría, no me acuerdo qué, pero nunca lo aceptaría. Todo eso me dijo el discotecario. Sí. Y después me dio un tanguito, y dice, no tengo tangos sobre Tito. No, hay muy pocos. No, sobre Tito, O ninguno Claro, casi. y digo, para Tito no tiene, no, y para ella, sí, para ella sí, y me dio un tango que se llama Ella. Bueno, pero ese es un tango universal para No importa, cualquier pero, mujer. yo dije, ¿para ella tiene? Sí, como no, sacó enseguida Ella. Tome, listo, ya está, pelito para vieja. No, pero... Vamos a ir por segunda vez en la semana y con muchísimo sí, gusto creo que ayer, ¿no? a don Héctor Rono. Ayer escuchamos a Nelly Omar, Ah, sí, tiene razón. y antes de ayer a don Héctor Stamponi, y hoy con su tango Ella, uno de los menos conocidos.